Bueno, en este video vamos a comenzar con lo que sería el aparato respiratorio. Vamos a ver en este video lo que sería el tema neumonía. Bueno, primero hay que saber cómo se van a dividir las infecciones de las vías respiratorias. Se van a dividir en altas, que son las más frecuentes y por lo general son virales, como el resfriado común o la faringitis, y bajas, que conforman la neumonía, que es la infección o inflamación del parénquima pulmonar. Esto se puede dar por alteraciones en los mecanismos protectores, por ejemplo, con la tos. Por la tos se puede, ya sabemos que el mecanismo de la tos regulado por el centro tusígeno en el bulbo raquídeo sirve para eliminar diferentes microorganismos. Por eso es que ciertos procesos infecciosos generan tos justamente como mecanismo protector. En caso de coma, sedación o alcoholismo, esto puede verse intervenido, en el cual no se produce el mecanismo de la tos y ya hay una alteración en el mecanismo protector. También la destrucción mucociliar o secreciones como congestión, edema y eso que no pueden no encontrarse presente y puede ser también una alteración de estos mecanismos protectores. También cómo esté, digamos, la salud del huésped, si tiene alguna inmunodeficiencia o enfermedades crónicas preexistentes, o si está en tratamiento inmunosupresor, por ejemplo con corticoterapia o una mala nutrición. Vamos a clasificarla, hay muchas formas de clasificar la neumonía, pero esta es la forma más completa de clasificarla, que se puede clasificar según la cronología, si es de instauración aguda o crónica, en la situación en la que se produce, si es neumonía aguda de la comunidad o adquirida en la comunidad, que es extrahospitalaria, sea en el ambiente, digamos, fuera del hospital, en la comunidad, o asociada a la atención sanitaria, que puede ser nosocomial o puede ser extrahospitalaria con relación al hospital. Es decir, puede darse en pacientes internados, en pacientes que fueron, digamos, a atenderse al hospital y después generaron la neumonía, o por aspiración, por ejemplo, en un paciente en coma o intubado. Según la anatomopatología o la morfología, se puede dividir en lobar, que involucra las 4 etapas típicas, en bronconeumonía, que ya sabemos que afecta, la lobar afecta un segmento de un pulmón y la bronconeumonía afecta distintas partecitas de ambos pulmones y distintos lóbulos, o intersticial y atípica. Bueno, también se puede dividir en si la persona está inmunocomprometida, por ejemplo, si tiene HIV o no HIV, y, por supuesto, el agente etiológico. La neumonía aguda de la comunidad se presenta generalmente en un paciente sano, no es necesario que esté inmunocomprometido, que tenga una enfermedad subyacente. Es viral, puede ser viral o bacteriana. Los predisponentes son edades extremas, por ejemplo, muy niños o muy ancianos, inmunodeficiencias, enfermedades crónicas o esplenectomía. Las asociadas a atención sanitaria tenemos las extrahospitalarias, que se genera, por ejemplo, en una persona que tuvo una hospitalización reciente, residencia de ancianos, instituciones con internación prolongada, hemodiálisis, quimioterapia, y se da generalmente por microorganismos meticilino resistentes. Las nosocomiales son las de los pacientes internados por algún otro motivo y tienen también estos predisponentes a contraer la neumonía, como la inmunosupresión, tratamiento con antibióticos intravenosos, catéteres, pacientes con atención respiratoria mecánica, tienen un riesgo más elevado, pueden tener una neumonía como está constantemente, digamos, abierta la cavidad bucal y además no tiene los reflejos, los mecanismos que estábamos hablando hoy, los mecanismos protectores, porque está sedado, tiene mayor riesgo. Y después la neumonía por aspiración se da en pacientes debilitados por alteración del reflejo tusígeno, como el alcoholismo, el coma. Y bueno, es altamente dañina y además genera necrosis. La neumonía en inmunocomprometidos puede ser tanto intra como extrahospitalaria, está asociado generalmente al síndrome de inmunodeficiencia humana,
Eh, la inmunosupresión por tratamiento, por ejemplo, la quimioterapia también favorece la infección o inmunodeficiencia congénita. La mortalidad es altísima y se generan por microorganismos comunes y oportunistas. La morfología podemos dividirla, la morfología de la bronconeumonía, que genera consolidaciones múltiples y centradas por un bronquio. La lobar, que abarca un lóbulo o parte de él en forma de consolidación, el famoso síndrome de consolidación o de condensación, que es la que se genera por el ejemplo típico es la neumonía aguda de la comunidad por Streptococcus pneumoniae o neumococo. Y la típica se genera por virus o bacterias atípicas que pueden ser, por ejemplo, los microorganismos oportunistas que afectan a inmunocomprometidos. No generan consolidación, tiene una afectación del intersticio y pueden formar membranas hialinas. Y esto puede llevar al colapso del pulmón. Las atípicas siempre generan una disociación clínico-radiológica, es decir, el paciente no presenta nada de síntomas, pero vos lo ves en la radiografía y tiene neumonía. Eso es, digamos, característico de las neumonías atípicas. La lobar, me olvidé de decir que constan de 4 etapas típicas: la congestión de todo el parénquima y los alvéolos, la hepatización roja, la hepatización gris y la resolución. Bueno, la clínica va a depender del agente causal, pero puede transcurrir con tos, expectoración mucopurulenta, hemoptisis, fiebre, escalofríos, cefalea, dolor pleurítico. Si la infección alcanza la pleura, puede producir derrame, en este caso se llama derrame paraneumónico, disnea, más en casos virales. Bueno, la radiografía va a ser patológica, siempre se va a encontrar algo. Y en el laboratorio vamos a ver la leucocitosis, la proteína C reactiva, que es una proteína que se activa o que va a estar aumentada en procesos inflamatorios e infecciosos. Inflamatorios más que nada. Entonces va a estar aumentada, en este caso, y bueno, se puede también mandar a analizar el esputo. Algo muy importante son los signos de severidad. La frecuencia respiratoria mayor a 30, que la neumonía sea multilobar, que haya trombocitopenia o leucopenia o hipotermia. Y las complicaciones pueden ser generación de abscesos, empiema, bacteriemia, que puede provocar endocarditis, meningitis o absceso renal. Bueno, vamos a hablar de las enfermedades restrictivas pulmonares, que son un grupo de trastornos que se caracterizan por inflamación y fibrosis del tejido conectivo pulmonar, y sobre todo el intersticio más periférico y delicado de las paredes alveolares. Las clasificaciones pueden ser fibrosantes, como neumonía idiopática o neumoconiosis, granulomatosas, como la sarcoidosis o alveolitis alérgica, neoplásicas o relacionadas al tabaco, como neumonía intersticial descamativa. Según la etiología, pueden ser de causa desconocida, asociadas a enfermedades de colágeno, inducidas por fármacos, neumoconiosis, por radioterapia, por hipersensibilidad o asociadas a enfermedades intersticiales inflamatorias. Neumonías intersticiales idiopáticas, como la fibrosis pulmonar, o también no fibrosas, como la neumonía intersticial linfocitaria y no específicas, son las menos frecuentes. O asociadas también a otras enfermedades como la histiocytosis. Bueno, perdón si se ve la barra de abajo, no sé qué le pasó, pero no lo puedo sacar. Bueno, y la clínica se va a caracterizar por disnea progresiva y de esfuerzo. Evoluciona a medida del tiempo, va empeorando hasta tener disnea en reposo. Tos seca. Y bueno, en casos muy crónicos en el cual ya está afectado todo el parénquima pulmonar y no se puede producir una ventilación normal, va a haber una afectación a nivel de la oxigenación y sobre todo se va a ver en las circulaciones terminales, como por ejemplo en los dedos. Puede haber dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj, que son esas uñas que son
acompañan a los dedos de palillo tambor, y puede haber cianosis periférica también, debido a la falta de oxigenación. Bueno, dentro de las restrictivas, las que más se conocen son las neumoconiosis, para hablar un poco de lo que sería la patogenia. Tienen que ver según la cantidad de polvo retenido y el tamaño de las partículas que pueden alcanzar los alvéolos y también que se depositan en su revestimiento. Bueno, si recordamos de los videos de inflamación, se va a producir la formación de un inflamasoma y fagocitosis por los macrófagos de esa partícula de polvo que se inhaló, y pueden producir toxicidad y causar fibrosis si se prolonga en el tiempo. Bueno, acá no es necesario saberlo, pero si son mayor a 8 micras se depositan en la orofaringe. De 5 micras se depositan en las grandes vías aéreas y menores, las pequeñas partículas, son las peores porque se depositan en los bronquiolos y alvéolos y son más difíciles de, digamos, de que se curen porque se depositan ahí y no se eliminan, y más si la persona está expuesta a lo largo del tiempo, y producen fibrosis. Bueno, después tenemos la sarcoidosis, que si bien es de etiología desconocida, dentro de las más desconocidas es la más eh, prevalente. Lo que se genera en la sarcoidosis es una afectación genética, una mutación con asociaciones de genes específicos que se ha en el último tiempo detectado, que son los genes HLA, AL y HLA-B8. Va a haber una acumulación de linfocitos TCD4 más oligoclonales activados, y va a haber aumento de producciones de citoquinas, diferentes citoquinas como interleuquina 2, interferón gamma, que van a provocar la expansión de los linfocitos T y la activación de macrófagos. Genera toda una respuesta, digamos, inflamatoria constantemente a lo largo del tiempo, que se vuelve crónico. Entonces se pierde, digamos, la función del parénquima pulmonar, produciéndose fibrosis. Después, para hablar un poco del síndrome de distrés respiratorio, tenemos que saber que es una enfermedad pulmonar restrictiva que está caracterizada por la hipoxemia, con un incremento en el esfuerzo respiratorio y con un intento de compensar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en sangre, por lo que termina fallando y genera este colapso pulmonar. Tenemos el síndrome de distrés respiratorio en adultos, que tiene una fase aguda y fase organizada, y bueno, más o menos se caracteriza por un comienzo súbito, con un aumento de, digamos, una hipoxemia bastante considerable, con infiltraciones pulmonares difusas, sin insuficiencia cardíaca, eso es un diagnóstico diferencial, en el cual aumenta la permeabilidad vascular del pulmón en relación con la inflamación y se produce muerte celular epitelial y endotelial. Va a haber daño alveolar difuso y la mayoría de los casos están ligados a una causa subyacente, como por ejemplo la sepsis, en el caso de adultos. Vamos a tener una fase aguda con pulmones pesados que tienen color rojo y están encharcados, presentan mucha congestión, mucho edema intraalveolar, muchos líquidos en los alvéolos, inflamación, va a haber depósito de fibrina, un daño alveolar difuso pero considerable, van a haber revestimientos hialinos como compensación de la fibrosis, y después tenemos una fase organizada en la cual los neumocitos tipo 2 van a sufrir una proliferación y va a existir una respuesta de tejido de granulación, en el cual puede haber engrosamiento del tejido alveolar, del tabique alveolar como una cicatrización. Después tenemos el síndrome de distrés respiratorio en neonatos, que se debe a una falta de la maduración de los pulmones en bebés prematuros y por la falta de, digamos, de surfactante, o a la existencia de una membrana hialina formada por fibrina y células descamadas, que va a impedir el intercambio gaseoso alveolar, y va a haber otras causas también. Puede suceder en algunos casos por aspiración de líquido amniótico, por sedación excesiva en la madre, que genera una debilidad muscular respiratoria, y va a ser más frecuente en neonatos varones, en hijos de madres diabéticas y nacidos por parto por cesárea,
Va a haber presente atelectasia y el lactante casi siempre es prematuro. Siempre antes de las 20 semanas el 60% y antes de las 28 y 34 semanas el 30% va a tener síndrome de distrés respiratorio. En cuanto a la morfología, los pulmones van a estar sólidos, vacíos de aire y color rojo púrpura. Los alvéolos van a estar poco desarrollados y colapsados. Va a haber membranas hialinas que tapizan los bronquios, todos los bronquios y los conductos alveolares y los alvéolos. Y las membranas son de fibrina y restos necróticos de neumocitos tipo 2 que sufrieron apoptosis. Necrosis en este caso. Y toda una migración, acá vemos de todo el líquido en los alvéolos, cómo está acá los capilares alveolares y cómo migran, digamos, todas las células del sistema inmunitario. Ahora vamos a hablar del cáncer de pulmón. La epidemiología del cáncer de pulmón tenemos que se halla entre las 10 causas más frecuentes de muerte y es la primera causa de muerte por cáncer y el segundo cáncer más frecuente. Es más frecuente en la edad de 40 a 70 años, con una incidencia máxima en los 50 a 60 años de edad y con una supervivencia a los 5 años solo alcanza el 12 al 15% de las personas. La etiología, la principal, es el tabaquismo. Después tenemos las ocupacionales por la exposición industrial a diferentes polvos y diferentes tóxicos que se aspiran, predisposición genética y sexo, enfermedades respiratorias subyacentes o polución ambiental. Va a ir, digamos, de más recurrente a menos recurrente. En caso del tabaquismo va a existir una correlación lineal entre lo que sería la frecuencia del cáncer de pulmón y los paquetes por años de la persona. El 80% de los cánceres de pulmón se van a presentar en fumadores activos o que han dejado de fumar recientemente y solo se va a desarrollar en el 11% de los grandes fumadores. El tabaquismo pasivo va a aumentar 2 veces el riesgo de cáncer de pulmón y las mujeres son más sensibles a estos agentes carcinógenos del humo que los hombres. También tenemos la predisposición genética por diferentes genes o diferentes mutaciones en genes como el polimorfismo del gen de citocromo P450 que produce una mayor activación de procarcinógenos del humo del tabaco y una adquisición de mutaciones aumento del riesgo de cáncer de pulmón. El benzoalfa-pireno es metabolizado por esta citrocromo y aquellas personas con una forma sumamente inducible de esta enzima se van a asociar a un mayor riesgo de cáncer pulmonar en los fumadores. Bueno, después tenemos la contaminación atmosférica como el smog que genera una inflamación crónica, el gas radón, la exposición industrial, el amianto, arsénico, uranio, radiación ionizantes en dosis alta. Esto genera todo una predisposición a tener una neoplasia del pulmón, además de, como habíamos hablado, de una enfermedad preexistente que puede generar como una restrictiva. Las neoplasias pulmonares se dividen en primarias, tenemos, la mayoría son carcinomas, después tenemos tumores carcinoides y neoplasias mesenquimatosas y otras. Y las secundarias son las metástasis, que provienen de otro órgano y hacen metástasis en el pulmón. El pulmón es la localización más frecuente de metástasis. Los epiteliales tenemos los carcinomas y los tumores carcinoides. Tenemos el carcinoma epidermoide, que es el más prevalente, el adenocarcinoma, y así van seguido, digamos, de acuerdo a los más prevalentes. Carcinoma de células pequeñas, de células grandes, o puede ser mixto. Bueno, acá tenemos, a modo de ejemplo, las diferentes mutaciones que se generan en cada cáncer. Esto es bastante fino. En el carcinoma epidermoide tenemos mutación en el gen supresor de tumores P16,
También el P53, que es más frecuente, que regulan todo el ciclo celular. Entonces se encuentran afectados y la célula no tiene un ciclo celular normal o se divide indefinidamente. Y cada uno tiene su afectación a nivel genómico. Después tenemos cómo se va generando en lo que sería en la morfología de la neoplasia. Como tenemos el epitelio normal, se va generando una hiperplasia. Recordar el video de hiperplasia y todos los cambios que se generan a nivel del epitelio. Una metaplasia, una displasia y después ya se forma carcinoma in situ. Después tenemos también lesiones precursoras. No significa que genere cáncer, pero son más predisponentes a generar cáncer. Tenemos las lesiones preneoplásticas de células escamosas, una hiperplasia adenomatosa típica, adenocarcinoma in situ, hiperplasia idiopática difusa de células neuroendocrinas. Son todas lesiones preneoplásticas. Bueno, acá tenemos la morfología microscópica de la hiperplasia adenomatosa típica con todas sus características, el adenocarcinoma in situ, la lesión preneoplástica de células escamosas y la hiperplasia idiopática. Este cuadro vamos a tener una comparación en lo que serían los subtipos, la histología y los marcadores, que esto nos va a servir para el diagnóstico de cada tipo de cáncer de pulmón. Los tumores carcinoides son neoplasias malignas de bajo grado que están originadas en las células neuroendocrinas, las que generan secreciones. Se clasifican en típicos y atípicos. Los típicos tienen menos de 2 mitosis por 10 campos, de gran aumento y sin necrosis, tienen mejor pronóstico. Y los atípicos son los que tienen peor pronóstico. Bueno, en cuanto a la clínica, va a deber cómo se va a hacer el diagnóstico. Y algunos, o sea, depende del tipo de cáncer y cuánto afecten, si son centrales o periféricos, van a tener, digamos, por ejemplo, afectación pleural, tos, hemoptisis, atelectasia obstructiva, neumonías recurrentes. Y los asociados de invasión tenemos ronquera, disfagias y parálisis diafragmática. Las metástasis el 50% se da en las glándulas suprarrenales o en el hígado. En menor medida en encéfalo y hueso y en pleura. Y a modo de dato, el carcinoma epidermoide es el que más metastatiza, digamos, más tarde, el que más tarda en generar metástasis. Bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer por radiografía de tórax, tomografía computada, citología del esputo, fibrobroncoscopía. Esto se realiza cuando ya se realizó todos los otros métodos complementarios porque es bastante invasiva. También lo de la citología de broncoaspirado y cepillado bronquial es ultra invasivo. La punción pulmonar y la biopsia es muy importante para determinar la neoplasia. Y después el sistema de estadificación internacional de cáncer de pulmón. Acá lo tenemos, es muy importante saber si las T y las N. Las T, primero, TIS es carcinoma in situ, no invade. T1 ya no es carcinoma in situ, ya está en proceso de invadir y no tiene todavía afectación de la pleura o el bronquio principal, sino que está en sus comienzos. Y ahí va aumentando, digamos, según lo que va a ir invadiendo el pulmón. Y bueno, las N son para determinar si tienen metástasis y dónde las tienen. Y bueno, las metástasis a distancia. Los estadios, acá tenemos el estadio 1A y vamos a tener que tiene un T1A, un T1A, un T1B, no tiene metástasis a distancia. Con este cuadro, digamos, podemos determinar la estadificación. Entonces, si nosotros leemos cualquier tipo de esta estadificación y nos dice esto, nos vamos a fijar. Bueno, a ver, T4, ¿qué es T4? Y ahí te explica. Cualquier tumor con invasión del mediastino, corazón, grandes vasos. Entonces ahí ya sabemos que está bastante avanzado. Bueno, y el tratamiento es necesario saberlo para fisiopatología. Vamos a hablar de enfermedades obstructivas, ya vimos las restrictivas, vimos neoplasias,
vimos neumonía, ahora vamos a ver enfermedades obstructivas, asma y después vamos a ver EPOC. Bueno, está dentro de lo que serían las enfermedades difusas no infecciosas, que se dividen en obstructivas y restrictivas, ya vimos las restrictivas. Las obstructivas están caracterizadas por un aumento de la resistencia al flujo y va a haber una obstrucción parcial o total de la vía. Puede haber una disminución del flujo expiratorio en el primer segundo o puede tenerlo normal y va evolucionando con el tiempo. Bueno, las obstructivas se dividen en asma, enfisema y bronquitis crónica, que estas dos conforman el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y después tenemos las bronquiectasias. El asma es una obstrucción reversible de las vías respiratorias y algunos pacientes pueden desarrollar un componente irreversible también. Si no se trata bien, si no tiene un tratamiento adecuado, con el tiempo puede producir EPOC. Y bueno, son los menores casos, digamos, del asma que evoluciona EPOC. Generalmente el EPOC está asociado al consumo de tabaco y tiene dos variantes, enfisema y bronquitis crónica. Y las bronquiectasias son las dilataciones permanentes de los bronquios y bronquiolas por destrucción del músculo liso y tejido elástico y puede ser causado, por ejemplo, por una infección crónica necrotizante o bien por un EPOC. Las enfermedades de las vías respiratorias pequeñas, bueno, tenemos el enfisema, es la destrucción de la pared alveolar. Se va a destruir toda la pared del alveolo, va a estar colapsado y va a haber hiperinsuflación de los pulmones. ¿Qué quiere decir esto? Los pulmones van a estar hiperaireados, va a haber acumulación de aire. ¿Por qué? Porque como es un patrón obstructivo, el aire no puede salir, queda retenido en los pulmones. La bronquitis crónica genera el enfisema tiene como síntoma principal la disnea. La bronquitis crónica, como síntoma principal, tiene la tos productiva, bien mucosa o mucopurulenta, con inflamación constante de las vías respiratorias. Y el asma, generalmente hay un montón de tipos de asma, pero el más prevalente es el asma alérgico, que ya viene con un componente genético, se empieza a desencadenar en la infancia, y es una obstrucción reversible. ¿Por qué? Porque con un tratamiento oportuno y adecuado y un seguimiento médico, porque no es que se instaure un tratamiento y ya tiene que hacer un seguimiento porque el asma puede ir variando, puede, digamos, en algún momento curarse y dejar de usar digamos, los corticoides inhalados o el tratamiento que esté llevando el paciente, o puede también evolucionar, entonces no va a ser siempre el mismo tratamiento durante toda la vida. Y bueno, se va a generar una hiperrespuesta bronquial desencadenada por alérgenos, infección, etc. Igual el tratamiento no es importante, no creo que te pregunten en fisiopatología, pero bueno, no es el caso en este momento. Bueno, acá tenemos los tipos de enfermedades pulmonares obstructivas, su anatomía, la anatomía que va a afectar, la patología, la etiología y los signos y síntomas que va a generar. Bueno, el asma ya sabemos que es un trastorno crónico de las vías respiratorias por hiperactividad bronquial, con broncoconstricción e hipersecreción mucosa. Hay dos tipos. El asma atópica, que se debe a una reacción de hipersensibilidad tipo 1 contra distintos alérgenos ambientales en personas genéticamente predispuestas. Y la no atópica es cuando no hay sensibilización por parte del alérgeno, por ejemplo, por irritación vagal directa. La broncoconstricción se va a asociar también a otros síntomas y síntomas como signos y síntomas como sibilancias, que se debe por el paso de aire en el bronquio contraído, sensación de falta de aire, disnea, opresión torácica, tos, generalmente nocturna o en las primeras horas de la mañana. Y la forma más grave del asma es el estado asmático. La crisis no remite, provocando en ocasiones una obstrucción del flujo aéreo que produce cianosis intensa e incluso la muerte. En este caso, el paciente va a llegar a la guardia con un asma exacerbado.
Después tenemos el asma no atópico, se puede clasificar en asma medicamentoso, por ejemplo, por infección, ¿cómo se dice? Por alergia el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, o el asma ocupacional por humos, polvos orgánicos, químicos, gases y otros productos químicos. También puede ser desencadenada por infecciones virales, por el tabaco, medicamentos como ya lo dijimos, por el frío y por el ejercicio. En el asma atópico, en la patogenia van a estar involucrados el ambiente, la respuesta de inmunosensibilidad y la susceptibilidad genética para tener ese asma. Bueno, acá tenemos el desencadenamiento del asma, que tenemos la partícula de polen, por ejemplo, en este caso, pero puede ser distintas partículas en pelo de animales, etc. ¿Qué sería el antígeno? Entonces, en la pared bronquial va a estar la célula dendrítica que lo va a captar y va a desencadenar toda una respuesta linfocitaria donde se van a producir inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina, el anticuerpo encargado de las alergias, y el reclutamiento de eosinófilos, que van a liberar diferentes mediadores que van a ser los encargados de generar una broncoconstricción y la hipersecreción de moco. Acá tenemos una fase inmediata, minutos y tardía. Vemos cómo se va secretando moco, cómo no solamente se secreta moco, sino que se destruye todo el epitelio bronquial, porque es una respuesta inflamatoria. Por eso es que en la terapia de asma se da corticoides, porque tenemos un broncodilatador que, por ejemplo, el salbutamol, pero solamente no se puede depender del salbutamol porque es solo broncodilatador. ¿Y qué hacemos con la inflamación? Para eso tenemos que dar corticoides. Esto es todo el epitelio degradado. Entonces, si la persona no tiene un tratamiento en el tiempo, esto es como que el bronquio está en constante inflamación a lo largo del tiempo, se vuelve crónico y esto puede generar un EPOC en una persona que no se trata de asma. Bueno, acá tenemos un poco de la morfología. Ya sabemos que se produce engrosamiento de la pared, fibrosis, puede haber fibrosis, sobre todo en casos muy crónicos y que no se tratan. Bueno, un montón de cosas más. Esto es muy importante porque hipertrofia y hiperplasia puede desencadenar después una neoplasia. Vamos a tener que los pulmones van a estar hiperinsuflados también y pueden generarse atelectasias por tapones de moco. Y bueno, esto también se ve a nivel microscópico. Y después tenemos el enfisema pulmonar. Bueno, ¿qué es la enfermedad EPOC? Son un conjunto de enfermedades pulmonares crónicas no difusas que se caracterizan por un aumento de la resistencia al flujo aéreo como consecuencia de una obstrucción parcial o completa a cualquier nivel, desde la tráquea y los bronquios principales hasta los bronquiolos terminales y respiratorios. Se va a expresar por un volumen expirado forzado en el primer segundo con un valor inferior a 0,7 que va a indicar una presencia de obstrucción. Entonces, para esto ¿cómo lo vemos en la espirometría? Bueno, este es el cuadro también que había puesto en lo que sería la parte de asma, como son porque son parte, digamos, de las enfermedades pulmonares obstructivas, el asma también. Las etiologías, dónde se localizan, qué modificaciones generan y los signos y síntomas. El enfisema y la bronquitis crónica, bueno, ya sabemos que se agrupan con la denominación EPOC. Y cada una tiene sus características. El factor desencadenante es el tabaquismo. Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva, caracterizada por un aumento del tamaño irreversible de los espacios aéreos distales al bronquio terminal. ¿Por qué irreversible? Porque una vez que se distienden, eso es lo que se denomina enfisema, no se puede revertir ese daño. Por eso es muy importante dejar el hábito tabáquico, ya que se destruyen las paredes y se genera una fibrosis. Acá se puede ver, por ejemplo,
Esto es lo bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar y los alveolos normales. Y acá se generan por eso hay distintos tipos de enfisema. Enfisema centrocinar, enfisema paracinar, que involucra la última parte. Y cómo se dilatan todas las paredes. Entonces, en un alveolo, conducto alveolar así, y bronquiolo respiratorio no se puede generar una ventilación perfusión normal. Bueno, los enfisemas se clasifican en centrocinar, que es el más frecuente. Bueno, tenemos que el centrocinar es el más frecuente y se produce en el 95% de los casos. Y la característica es que tiene una afectación proximal o central en los alveolos distales y afectan principalmente a los lóbulos superiores, están asociados al tabaco, bronquitis crónica y EPOC. Afecta principalmente a adultos y se acompaña de inflamación. El paracinal en el 5% de los casos, o sea, es el que menos se produce y tiene una afectación de todo el acino. Afecta principalmente a lóbulos inferiores y se asocia con déficit de alfa-1 antitripsina. Y es el que afecta a jóvenes. Bueno, en la patogenia tenemos los mediadores de inflamación y leucocitos, el estrés oxidativo que se genera y el desequilibrio proteasa-antiproteasa. Recordemos que las infecciones exacerban todo el proceso inflamatorio. Los mediadores de la inflamación y los leucocitos tenemos el humo del tabaco, las partículas tóxicas que provocan una respuesta inflamatoria, la liberación de mediadores proinflamatorios por células epiteliales y macrófagos alveolares, y la amplificación de la respuesta inflamatoria e inducción de modificaciones estructurales. El desequilibrio proteasa-antiproteasa se da también por una deficiencia genética o por el humo del tabaco, que genera destrucción de la pared alveolar. Las proteasas son proteínas que destruyen la pared alveolar. Entonces, si hay falta de antiproteasa, se activan más las proteasas y se produce el enfisema. El estrés oxidativo generado por las EROS, que es una especie reactiva de oxígeno, que dependen del humo del tabaco, el daño alveolar y células inflamatorias. La patogenia es que los factores ambientales, como el tabaquismo, contaminantes ambientales, van a predisponer a los sujetos a producir daños e inflamación que después desencadenen el enfisema. Por ejemplo, tenemos el tabaquismo y los contaminantes atmosféricos, genera estrés oxidativo y aumenta la apoptosis de las células inflamatorias y liberación de mediadores inflamatorios. Y en este caso, que sería el otro tipo de enfisema por falta de alfa-1 antitripsina. Se va a producir un desequilibrio proteasa-antiproteasa y más allá de la velocidad de la etiología, todos generan lo mismo, destrucción de la pared alveolar. Tenemos los factores que contribuyen a la obstrucción de las vías respiratorias, como la pérdida del tejido elástico en las paredes alveolares, que en condiciones normales promueve la retracción radial, disminuye la retracción radial, lo que provoca que los bronquios respiratorios se colapsen durante la aspiración. Bueno, este efecto produce la obstrucción funcional del flujo aéreo, a pesar de la ausencia de la obstrucción mecánica. Y bueno, otras más frecuentes, más presentes en fumadores son las hiperplasias, los infiltrados inflamatorios y los engrosamientos de la pared. Acá tenemos que la morfología microscópica, tenemos el alveolo normalmente grande, separados por tabiques finos, los dedos en palillo de tambor, tenemos también la macroscopía, son pulmones voluminosos porque están hiperaireados. Acá tenemos alveolos normales y con enfisema. Y las manifestaciones clínicas son, primero disnea, después tenemos astenia, tórax en tonel, es el tórax con aumento del diámetro anteroposterior porque está hiperinsuflado. Y después tenemos diferentes variantes, soplador rosado, que depende si
si es enfisematoso o de bronquitis crónica, pero lo más importante es la disnea y la tos. Bueno, este es el tórax enfisematoso. El tórax enfisematoso o entonel, que tiene un aumento del diámetro anteroposterior y está hiperaireado. Todo esto negro es porque está lleno de aire, más de lo normal, y están muy, bueno, no es necesario verlo ahora, pero están muy grandes los pulmones, van muy hacia abajo, típico. Bueno, y el diagnóstico es con la clínica y la espirometría, que me va a dar un patrón obstructivo. Me va a dar esta relación mayor a 0,7 y después del broncodilatador me va a dar esto. Lo que tiene diferente el asma con el EPOC es que el EPOC tiene una respuesta parcial a los broncodilatadores después de la espirometría y el asma tiene una respuesta total. Es decir, se le hace una espirometría a un paciente con asma y uno con EPOC y el asmático se le da el broncodilatador y se le hace una espirometría y da normal. En cambio, en un EPOC se le da un broncodilatador y se le hace una espirometría y no da normal completamente. Eso es lo que les diferencia también, como diagnóstico diferencial.